Bien, muchas gracias por venir al seminario del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Juan Carlos Reynoso, candidato a doctor aquí en el Centro de Geociencias. Y el día de hoy Juan Carlos nos va a platicar sobre un tema muy interesante que de hecho ya me profundizará, pero es un tema que ha desarrollado durante sus estudios doctorales. Juan Carlos es geólogo de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha hecho su maestría y su doctorado aquí en el Centro de Geociencias, y su línea de investigación es la evolución tectónica del centro y sur de la Sierra Madre Occidental, la geología estructural en ambientes extensionales y producción de calor en la corteza superior. Entonces, sin más preámbulo, lo dejo con Juan Carlos y al final, pues la ronda de preguntas que será aquí en el auditorio. Adelante, Juan Carlos, y gracias. Pues gracias a los que están aquí para escuchar la plática. Y sí, como menciona Jaime, les voy a presentar la mayor parte de los resultados de mi trabajo de doctorado que está enfocado en este tema, ¿no? La producción de calor en la corteza continental superior, en específico dentro de la Sierra Madre Occidental, en la porción centro, ¿no? Bueno, es mi trabajo de doctorado bajo la tutoría del doctor Luca Ferrari, es mi cofinanciado proyecto de PAPIT. La plática pues va a tener esta línea. Voy a poner una introducción hablando un poco del termalismo en zonas que podemos llamar convencionales, que están asociadas a estas regiones tectónicamente activas con vulcanismo reciente asociado, y zonas donde hay anomalías térmicas, pero que no están asociadas a vulcanismo reciente, ¿no? El planteamiento del problema, que es el termalismo dentro de la Sierra Madre Occidental. El caso de estudio es el semigraben de Santiago Papasquiaro en el centro de la Sierra Madre Occidental, y los resultados desde el punto de vista estratigráfico, un poco de la estructura, las concentraciones de elementos productores de calor en el área de estudio y su producción de calor asociada, y voy a presentar también unos datos de isótopos de helio en gases disueltos en aguas termales, y bueno, discusión y conclusiones, ¿no? Bueno, voy a comenzar poniendo en contexto que en el mundo actualmente pues ya se conoce mucho sobre los sistemas geotérmicos convencionales, ¿no? Que aquí marco un mapa donde están los principales yacimientos geotérmicos que actualmente están en producción, si se puede decir así. Y básicamente estos sistemas geotérmicos, a los que podemos denominar convencionales, están asociados principalmente pues a los límites de placas, ¿no? Zonas donde hay subducción y zonas donde hay extensión litosférica. Entonces son regiones donde evidentemente hay alta producción alto flujo de calor, perdón, ¿no? Entonces son zonas tectónicamente activas en donde también hay volcanismo reciente, y normalmente cámaras magmáticas en incremento, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de este contexto de sistemas geotérmicos convencionales, México de hecho es uno de los países con mayor producción o aprovechamiento de la energía geotérmica, y estos campos geotérmicos, por ejemplo los Sumeros, los Azufres, el Domo de San Pedro, y el gran sistema geotérmico de Cerro Prieto, se encuentran dentro de dos provincias principales, ¿no? Las dos son tectónicamente activas y tienen obviamente vulcanismo asociado reciente, ¿no? Una es la faja volcánica transmexicana, es un arco volcánico que se empezó a formar desde el Mioceno y está actualmente activo. Y la otra es esta anomalía térmica que se asocia pues a lo que es el Golfo de California, ¿no? Es una región donde hay extensión litosférica. Entonces los campos geotérmicos que están actualmente en producción pues están en estas dos zonas, ¿no? La faja volcánica transmexicana y en la parte del Golfo de California. Ambos pues son zonas activas. La de la faja volcánica pues está asociada a calderas y complejos de domos del Pleistoceno superior y Holoceno, y el Cerro Prieto pues está dentro de una cuenca Pulapar, ¿no? Asociada a esta parte de la apertura del Golfo de California. Sin embargo, también hay otro tipo de yacimientos
que no están asociados a vulcanismo reciente, ¿no? Los cuales han sido estudiados principalmente en Estados Unidos, parte del centro de Europa, en Australia, y ya empieza a haber también algunos estudios en Asia y en la parte occidental de Asia y en Japón, ¿no? Estos sistemas pues son también llamados no convencionales o también se agrupan dentro de este tipo de sistemas, lo que se conoce como sistemas geotérmicos mejorados, ¿no? Uno de los ejemplos más importantes de este tipo de yacimientos geotérmicos no asociados al vulcanismo reciente se encuentra dentro del graben del río Rin, en la región de Sulz, en Francia. Las características geológicas de este sistema es que entre 1000 y 5000 metros de profundidad está caracterizado por granitos paleozoicos, ¿no? Estos granitos están sobreyacidos por sucesiones sedimentarias que van desde el Triásico hasta el Cenozoico. Y bueno, está también dentro de una estructura de graben, es decir, hay zonas de fallas corticales de tipo extensional que permiten el flujo de las aguas meteóricas o el intercambio de aguas meteóricas de la superficie y viceversa, ¿no? Entonces, el sistema geotérmico está caracterizado así, el reservorio geotérmico está dentro de los granitos, la fuente de calor está asociada a estos granitos, que se les denomina granitos productores de calor, porque están enriquecidos en elementos generadores de calor, que son uranio, torio y potasio. Como sabemos, pues la dinámica interna de la Tierra se rige con base en dos fuentes de calor, ¿no? Una que es el calor residual desde la formación de la Tierra, y la otra fuente de calor pues es el decaimiento radioactivo. El 99% de este calor pues se genera por estos tres elementos, uranio, torio y potasio. Entonces la fuente de calor en este tipo de yacimientos son los granitos con altas concentraciones de uranio, torio y potasio. Las sucesiones sedimentarias que lo sobreyacen pues son sucesiones que forman una capa sello, ¿no? Entonces así es más o menos el sistema geotérmico. Y el gradiente geotérmico evidentemente también es alto, ¿no? En la zona de Sulz hay 200 grados centígrados a 5000 metros de profundidad, más o menos 50 grados por encima del gradiente geotérmico esperado, ¿no? La otra zona que es muy conocida en este tipo de sistemas se encuentra en la parte este de Australia, y el contexto es básicamente el mismo. Hay granitos en la parte del basamento, granitos que tienen edades del Cámbrico al Carbonífero, y estos granitos están sobreyacidos, en este caso, por más o menos 3000 metros de sucesión, de varias sucesiones de rocas sedimentarias, ¿no? Que también forman la parte del sello del sistema geotérmico. La fuente de calor también son granitos enriquecidos en estos radioelementos. Y bueno, estas regiones cabe mencionar que se conocen mucho porque hay pozos, ¿no? Pozos que llegan hasta más de 3000 metros. En este caso, pues también son cuencas asociadas a yacimientos de petróleo, entonces ha sido relativamente sencillo poder muestrear y conocer los granitos que se encuentran a profundidad. En esta región, las temperaturas, por ejemplo, llegan hasta los 235 grados Celsius a 5 kilómetros de profundidad. Esto es 85 grados por encima del gradiente geotérmico en la corteza continental superior, ¿no? Y la producción de calor en estos granitos llega a los 9.7 microwatts por metro cúbico. Ahora yo les estoy hablando ahorita, mencioné el tema de producción de calor. La producción de calor se refiere a la cantidad de energía que puede producir un volumen de roca con base en sus contenidos de uranio, torio y potasio. Y podemos estimar esta producción de calor con esta ecuación de Rayleigh del 88. Se considera alta producción de calor por encima de 5 microwatts por metro cúbico. Y también es importante mencionar que estos elementos, uranio, torio y potasio, son elementos litófilos, ¿no? Esto quiere decir que se concentran principalmente en la parte superior de la corteza continental. Las abundancias promedio en la corteza superior continental son 14 partes por millón de uranio y torio respectivamente, 2% de potasio, y el valor promedio de calor
producción de calor, perdón, en la corteza continental superior es de 1.65 microwatts por metro cúbico, y para granitos y riolitas de 2.45, ¿no? Menciono lo de los granitos y riolitas porque dado que el uranio, torio y potasio son elementos litófilos, pues evidentemente van a estar enriquecidos en rocas ígneas de composición félsica, ¿no? Entonces son los granitos y riolitas las rocas conocidas como las que contienen mayor uranio, torio y potasio, ¿no? Depende también de la historia geológica de estas rocas, pero es importante como parámetro de comparación. Ahora, dicho este contexto de los sistemas geotérmicos que no están asociados a volcanismo reciente, en México, aunque el contexto geológico es un poco diferente a lo que hablaba yo de Francia y Australia, porque son zonas donde se conoce el basamento de estos granitos paleozoicos. Sin embargo, en México tenemos esta gran provincia ígnea silícica, que es la Sierra Madre Occidental. Es una provincia que se caracteriza por sus grandes volúmenes de rocas volcánicas, principalmente de tipo piroclástico, que se emplazaron desde el Eoceno hasta el Mioceno temprano, ¿no? Cabe mencionar, es muy importante, que el pico volcánico que generó estas rocas volcánicas culminó hace más o menos entre 21 y 18 millones de años, ¿no? Entonces, el vulcanismo, pues ya no es reciente en la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, también hay algunos derrames de lavas asociados a sistemas de fallas corticales, como el campo volcánico Durango del Plio Cuaternario, que está asociado a este sistema que se ve aquí por estos sistemas de grábenes que van hasta acá, que es el sistema de San Luis de Pehuanes, ¿no? Sin embargo, pues sí, el vulcanismo culminó hace 21 millones de años y hay algunos derrames de lavas basálticas de tipo intraplaca durante el periodo cuaternario. Entonces, la Sierra Madre Occidental también es una provincia que ha estado sujeta a extensión desde el Eoceno hasta el Mioceno temprano, ¿no? En la porción centro-sur, pues hay varias cuencas extensionales como Cuchipila, Mezquital, Santiago Papasquiaro, estos son en Durango y estos son en Zacatecas, en donde aparte de las características típicas extensionales, también lo que las caracteriza es que hay manifestaciones termales, ¿no? Entonces, el origen de estas manifestaciones termales, pues no se sabe, la fuente de calor no sabemos exactamente cuál es, ¿no? Y no podemos asociarla a cámaras magmáticas en enfriamiento, por ejemplo, o a zonas tectónicamente activas. En estos manantiales termales, las temperaturas de las aguas en superficie están entre 35 y 74 grados centígrados. Ahora, en Francia y Australia, en los ejemplos que yo mencionaba, pues hablaba de granitos productores de calor, ¿no? En la Sierra Madre Occidental, lo que conocemos es más bien la cubierta volcánica de composición silícica, normalmente son riolitas a las citas, ¿no? En composición. Sin embargo, dentro del contexto geológico de la Sierra Madre Occidental hay algunas regiones, por ejemplo, la Sierra Nevada o el campo volcánico del sur de Rocky Mountain, donde por métodos geofísicos se ha interpretado cómo es la corteza debajo de estos campos volcánicos de composición silícica, ¿no? Lo que se ha determinado, lo que me interesa mostrarles aquí, es que hay una relación entre 1 a 10, 1 a 20 de lo que tenemos en superficie versus lo que se queda dentro de la corteza, ¿no? Como plutones. Entonces, más o menos para ponerlo en contexto, si tenemos 1 kilómetro de rocas volcánicas en superficie, puede haber 10 a 20 kilómetros de plutones graníticos asociados a esos depósitos volcánicos, ¿no? En la Sierra Madre Occidental realmente hay pocos afloramientos que nos digan qué es lo que hay debajo de la cubierta volcánica. Sin embargo, pues sí llegamos a encontrar estas cilindritas que pues, muestrean un poco de cómo es el basamento o el sustrato de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Aquí tenemos una guimbrita que está ahí en el área de estudio, donde se ve aquí un fragmentote de una roca plutónica, ¿no? Granuliorítica más o menos. Entonces,
La parte central de la Sierra Madre Occidental es donde se han reportado las temperaturas máximas en las aguas superficiales. Llegan a 74 grados centígrados y entonces es por eso que nosotros decidimos estudiar esta región. Aquí pues es un videito de cómo se ven las manifestaciones termales. Para aclarar, el pulso volcánico principal fue en el Oligoceno, dentro de esta parte de la Sierra Madre Occidental. Las aguas termales llegan a 74 grados centígrados en superficie, lo cual es 54 grados por encima del valor promedio de la temperatura anual, ¿no? Dentro de esta región. Hace un año, Andrea Villarem publicó un trabajo en el que ella estudió más al sur el graben de Juchipila, para determinar cuál es el origen del termalismo en el graben de Juchipila, ¿no? La conclusión a la que ellos llegan es que el agua principalmente se calienta por la circulación de aguas meteóricas a través de las fallas y es el gradiente geotérmico lo que hace que se caliente. Pero también mencionan que puede haber rocas productoras de calor que le hagan un input extra, ¿no? de calor a las aguas. Y otra de las características que nos llamó la atención para estudiar esta área de estudio es que es una zona donde hay intersección de sistemas de fallas de carácter regional. Uno es el sistema de fallas San Luis Tepehuanes, que es el que separa la provincia de la Mesa Central de la Sierra Madre Occidental. Y otra, este sistema de fallas noroeste, sur-sureste, que está asociado más a lo que se conoce como el Basin and Range, ¿no? Entonces, justo en el área de estudio se intersectan estos dos sistemas de fallas. Y también es una zona interesante porque ha sido reportada como una región en donde hay anomalías de contenidos de uranio, ¿no? Ahorita lo voy a mencionar un poco más adelante. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues fuimos a campo, mejoramos un poco la estratigrafía, ya había un trabajo de Los Aguirre del 2012, que había hecho bastante bien la estratigrafía y había estudiado la parte de la geología estructural. Nosotros cartografiamos un área un poco más grande, determinamos un poco mejor la estratigrafía, sacamos varias unidades uranio-plomo, realizamos medición de contenido de radioelementos, uranio, torio y potasio in situ, usando este aparatito que es un espectrómetro de rayos gamma que te permite conocer in situ la cantidad de uranio, torio y potasio. Tomamos muestras de agua en los manantiales termales que hay dentro del área de estudio y hicimos algunos sondeos de magnetotelúricos, ¿no? Que son los resultados que voy a presentar. Entonces, rápidamente, la estratigrafía está caracterizada a la base por una sucesión sedimentaria del Cretácico superior, que nosotros fechamos y es la primera edad que se publica de esta sucesión. Se le llama informalmente Grupo Garame y fechamos una toba y también obtuvimos edades de circones detríticos. Entonces establecimos la edad entre 85 y 86 millones de años para esta sucesión, la cual está sobreyacida por algunos derrames ahí aislados de lavas y rocas piroclásticas, que tiene edades de alrededor de 52 hasta 56 millones de años. Encima de esta sucesión está una sucesión volcanosedimentaria caracterizada por depósitos siliciclásticos continentales, areniscas y conglomerados, y a la cima tiene estos depósitos de peperitas, ¿no? Que son esta mezcla de sedimentos con lavas. Esa la fechamos por los circones detríticos en aproximadamente 38 millones de años. Y esta sucesión está cubierta por todo el paquete de rocas piroclásticas, ¿no? Que caracterizan la Sierra Madre Occidental. Para esta obtuvimos varias edades. Las edades van desde 36 hasta 31 millones de años aproximadamente. Y estas sucesiones están cortadas por dos grupos de intrusivos. Uno que fechamos de 66 millones de años y otros de 39, 38 millones de años aproximadamente. Son intrusivos granodioríticos. Esta sucesión volcánica, volcanosedimentaria, está cubierta por lo que es el relleno de las estructuras del graben. Y para la parte superior obtuvimos edades detríticas y ahí sacamos una edad máxima de depósito de aproximadamente 21 millones de años.
Y bueno, esta sucesión sedimentaria que rellena el graben, también tiene intercaladas las lavas, unas lavas mágicas de 11 millones de años, ¿no? Esa es básicamente la estratigrafía. Este es el mapa geológico, todo lo que está en gris es lo que está representado, lo que representa más bien las rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental, estas de finales del Eoceno, principios del Oligoceno. A la base de los hombros de los dos grábenes de Santiaguillo y Santiago Papasquiaro se encuentran estas sucesiones sedimentarias que están en rojo, que es la que les mostraba que tiene peperitas a la cima. Y en esta región es donde se encuentra la sucesión sedimentaria del Cretácico superior, ¿no? Toda la parte de la cuenca del Santiago Papasquiaro o de todo el sistema de graben del río Chico Tinapa, pues está cubierto por esta sucesión sedimentaria. En cuanto a la estructura, pues es una estructura, yo creo que bastante bonita de los sistemas de rift continentales, ¿no? Tenemos interacción de sistemas de graben, como es de Santiaguillo, sistemas de semigraben, como es el sistema de Santiago Papasquiaro, o del graben completo del río Chico Tinapa y el graben acá de Tepehuanes. Y hay obviamente zonas de relevo, zonas de acomodo entre cada estructura, ¿no? Los perfiles magnetotelúricos, nosotros los hicimos para ver qué tan profundo podían ser las fallas, para empezar, y para mostrar hacia dónde estaban las partes principales donde se podría tener un reservorio geotérmico, ¿no? Lo que nos dice los perfiles magnetotelúricos, principalmente estos, que son los tres que son perpendiculares a la estructura principal, pues es que debajo del graben de Santiago Papasquiaro y también debajo del graben de Santiaguillo, pues hay estas zonas conductivas, ¿no? Que están hasta aproximadamente 1000 metros por debajo de la superficie. Y este es un perfil que corta el graben de Santiago Papasquiaro, como en esta dirección, como semiparalela. Es un poco peculiar porque tiene estas anomalías que nos hablan de posibles estructuras que serían perpendiculares al sistema principal, ¿no? Entonces, la estructura es relativamente sencilla, son sistemas de semigraben y graben. Hay zonas de acomodo, como que está aquí, donde cambia el gozamiento de las estructuras, que se debe principalmente a que hay esta interacción entre los dos sistemas de fallas. Y los desplazamientos verticales máximos en el semigraben de Santiago Papasquiaro es de aproximadamente 600 metros. Es más profundo hacia el graben de Santiaguillo, llega a los 800 metros. Pero la estructura es relativamente sencilla, ¿no? Entonces, con base en esto, pues hice algunos análisis cinemáticos, los cuales, pues como de hecho vemos las estructuras, casi todas son norusure, entonces la extensión es noreste, ¿no? Básicamente. A diferencia de este sistema que vemos aquí, donde hay fallas laterales, este-oeste, que se resuelven en una extensión noreste-sur 1, que solamente se encuentran cortando la sucesión del Cretácico superior, tienen vetas epitermales asociadas y pues nosotros lo interpretamos como una fase previa a la extensión principal del Eoceno, ¿no? Hay reactivación de las fallas también, entonces eso es importante para hablar de qué tan activas han sido las fallas y cuál ha sido su implicación en el desarrollo de los manantiales termales. Otra de las características es que también hay sismicidad que se ha medido recientemente. El trabajo del doctor Nieto del 2012 muestran estos datos de sismicidad. Entonces nos habla de que actualmente pues no tiene tanta actividad las fallas, pero sí están en movimiento, ¿no? Y bueno, aquí yo les muestro así un mapa muy rápidamente de los datos que obtuvimos de producción de calor, ¿no? Distribuidos de manera en la geografía. Lo que vemos es que la producción de calor va de los 2 hasta las 8 microwatts por metro cúbico, pero es bastante variable, no hay manera de establecer si alguna región es más productora de calor que otra. Y hay unos datos muy anómalos que son estos que llegan hasta 328
16 microwatts por metro cúbico. Eso significa que el contenido de uranio llega hasta 1200 partes por millón. Que es, estos datos los medimos dentro de esta sucesión sedimentaria que llamamos Grupo Garame del Cretácico Superior, y se concentra esta producción de calor alta en una porción que son 5 metros aproximadamente de espesor, de la parte de los sedimentos que están enriquecidos en materia orgánica, ¿no? Entonces, por eso que ahí se concentra estas cantidades altas de uranio. Estoy en la mina de uranio. Entonces, ya hablando de la producción de calor dentro del área de estudio, les muestro cómo es en su posición estratigráfica, ¿no? Estos diagramas de densidad de probabilidad muestran la distribución de la producción de calor en las unidades estratigráficas. Lo que se ve es que las unidades del Eoceno, ¿no? son menos productoras de calor que las unidades volcánicas del Oligoceno, ¿no? Esta que está aquí es la representación de los sedimentos que cubren toda la parte volcano-sedimentaria, y pues es una mezcla básicamente de todo lo que hay debajo, ¿no? Entonces es importante recalcar que las rocas del Oligoceno son más productoras de calor. Ahora, en comparación con lo que serían, lo que se conocen como granitos productores de calor, aquí todos estos que están en verde, amarillo, es moradito, representan la distribución de valores de producción de calor en granitos productores de calor. Entonces, si comparamos nuestros datos, aunque son rocas volcánicas, pues entran dentro del rango de lo que se conoce como granitos productores de calor. Y solo para comparación, esto que está aquí en grisecitos son las rocas volcánicas y plutónicas de México, principalmente de la faja volcánica transmexicana. Y ahí se ve muy claramente que los datos, al menos de la Sierra Madre Occidental, son mucho más productores de calor que las rocas máficas, andesíticas de la faja volcánica transmexicana. Y estas líneas también representan los valores de producción de calor de la corteza y de las riolitas, granitos, ¿no? Entonces, en general, podemos ver que estadísticamente, al menos, las rocas del área de estudio pues se encuentran por encima de lo que se esperaría para la corteza continental o para riolitas, granitos, ¿no? Bueno, aquí estos son solamente para mostrar si había alguna diferenciación por niveles estratigráficos en cuanto a las relaciones de uranio-torio o uranio, pero pues como pueden ver es una mezcla de todo, no hay manera de diferenciarlos. Y ya para casi terminar, estos son los resultados de los isótopos de helio, ¿no? Estos que vemos aquí son los datos de Santiago Papasquiaro. En este diagrama lo que se muestra son los miembros finales, ¿no? Ya sea de un miembro final cortical, del manto o de la atmósfera, ¿no? Nuestros datos se ubican en esta región y tienen estas relaciones de helio 3, helio 4. Estas relaciones nos muestran qué tan cortical o qué tan mantélica es la composición de las aguas, ¿no? Si está enriquecida en helio 3, significa que tiene más afinidad con una composición mantélica. Si está enriquecida en helio 4, significa que está enriquecida en una composición cortical, ¿no? Entonces, nuestros datos caen en este campo, y aquí les muestro este diagrama que nos dice los rangos, ¿no? Del 0 al 9 son estas relaciones. Nuestros datos tienen entre 0.2 y 0.7, ¿no? Es decir, se encuentran en esta parte, es decir, tienen altas concentraciones, o la química nos dice que el input es principalmente cortical, llegan hasta el 96, 97%, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en nuestros datos es que también hay una contribución importante de una composición mantélica, ¿no? Llega incluso hasta el 9%. Entonces, nosotros comparamos con estos datos que les mencionaba al principio de Juchipila, que son estos que son los triangulitos de aquí. Juchipila es básicamente el mismo contexto geológico, la misma estratigrafía. La extensión es un poco más joven, ahí, pero es del Oligoceno. En el área de estudio empezó desde el Eoceno, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y ahí Villarén Cedillo, en el 2021, pues sacó estos datos,
Y ahí se ve que el agua, las aguas de esa región, pues son un poco más hacia el miembro final atmosférico, ¿no? Es decir, que hay más bien circulación ahí más superficial de las aguas, ¿no? Nuestros datos nos dan estos resultados, difieren un poco de lo que se esperaría para, o lo que esperábamos para lo que es el Gran de Juchipila. Entonces, hay otro modelo que se ocupa para explicar. Ya aquí es muy claro que tenemos un input cortical. Sin embargo, el input mantélico, pues es el que genera un poco de ruido, ¿no? No es totalmente una composición completamente cortical. Entonces hay esta ecuación que está aquí, es un modelo que se llama de magma aging. Lo que significa esto es que puede haber cuerpos plutónicos que están dentro de la corteza que quedaron enriquecidos en helio 3, ¿no? Entonces, cuando las aguas pasan por esos cuerpos plutónicos, se enriquecen en aguas, se enriquecen, perdón, en helio 3, entonces la composición pareciera que es un poco mantélica. Nosotros hicimos calculamos estas ecuaciones para determinar si el exceso de helio 3 se puede asociar a este tipo de fuentes. Sin embargo, el valor que obtuvimos es mucho menor, entonces eso significa que falta todavía un helio 3, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ahorita voy a explicar esto del helio 3. Las conclusiones importantes del trabajo en cuanto al punto de vista estratigráfico es que reportamos el grupo Garama, esta sucesión del Cretácico superior, que son sucesiones continentales, del Coniaciano Santoniano, que no se conocen muy bien, de hecho, en esta parte de la Sierra Madre Occidental. Se conocen depósitos marinos, pero hacia la parte de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, dentro de esta parte de México, pues se conoce poco este tipo de sucesiones de tipo continental de esa edad, ¿no? La estructura extensional, noroeste, sur-sureste, está sobrepuesta a una estructura oeste-suroeste, este-noreste, que es la que corta la sucesión del Cretácico superior. Hay reactivación de fallas, lo cual juega un papel importante en la localización de los manantiales termales. El inicio de la extensión ya se había determinado más o menos para el Eoceno, para el Priaboniano, la parte del Eoceno, pero nosotros ya como fechamos estas peperitas, pues pudimos asociar estos depósitos al inicio de la extensión. Lo que vemos es que la mayor producción de calor se encuentra en rocas volcánicas del Oligoceno y en las del Eoceno. Estos valores de producción de calor son comparables con los granitos productores de calor. Y el origen del termalismo en la región, dados los datos que obtuvimos, lo asociamos a dos fuentes, ¿no? Una es la corteza enriquecida en radioelementos y la otra es el ascenso de fluidos mantélicos a través de las fallas, principalmente en esta región que es donde se intersectan los dos sistemas de fallas corticales, y es de ahí de donde viene el helio 3 que faltaba explicar, ¿no? Y por otra parte, pues la intersección de los sistemas de fallas también juega un papel muy importante, y este es el modelo que nosotros proponemos para la producción de calor, para las fuentes termales del área de estudio. Las asociamos a los granitos que pueden estar asociados a todo el vulcanismo silícico de la Sierra Madre Occidental, que es lo que nos da también el helio 4, ¿no? en las aguas termales. Y también pues el aporte de este helio 3 también nos habla de la actividad de las fallas y de la importancia de las fallas en la localización de estas manifestaciones termales. Y bueno, con eso termino. Y bueno, agradezco mucho a las personas que estuvieron conmigo en el campo y bueno, preguntas las que tengo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Ahí vamos. Primero, doctor. Mira, y luego si quieres tu review. Son dos preguntitas. Sí. Primero, también en tu plática estructurada, los datos. Gracias. Cuando te refieres a una masa ígnea que productora de calor es por el decaimiento radiactivo
Sí, sí, sí. Ok, pues nomás estoy diciendo eso porque los chavos que no saben, Ujú. eso es lo que genera el calor del pavimento, ¿no? Las Sí, sí, sí. de las masas signas. Y sobre todo por eso enfatizaste en el tono del uranio. Sí, sí. Ok, está bien. Ahora, por otro lado, estás usando helio y todo, son herramientas muy poderosas para ver dónde vienen los fluidos, vamos a llamarle así, fluidos térmicos. Pero me llama la atención por qué no hiciste, por ejemplo, geoquímica común, carbonatos, cloruros, sulfatos, para clasificarlas y luego isotopía de hidrógeno, oxígeno, para ver si eran netamente meteóricas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, los datos están, pero no son muy buenos. Y sobre todo, no me animé a meterlos porque si vieron, solo son 3 muestras ahí. Y como que no nos daban algo realmente significativo, ¿no? Para poder interpretar. Entonces, por eso no se hizo. Y la otra es que ese muestreo fue parte del muestreo que se hizo con Cuchapila. Entonces, ahí más bien ocupamos los datos que estaban para también correlacionarlo con los datos de producción de calor que nosotros sacamos en superficie, pero básicamente esa es el por qué no metimos más de la geoquímica de aguas. Bueno, está muy bien, y incluso el helio es una herramienta bien poderosa, ¿no? Y además muy cara, ¿no? Estando hecha en Canadá, ¿no? No, la hicieron en Italia esa. Sí, es una herramienta muy buena y muy definitoria, pero yo te aconsejaría, pues supongo que vas a sacar tu paper, ya lo hiciste. Si lo vas a mandar a Geothermics o a una revista ya especializada en esto, pues seguramente van a preguntar eso también, ¿y por qué no hiciste lo elemental y si echaste la carrera grande, ¿no? O sea, yo te aconsejaría hacer más muestreo sistemático y luego de hidrógeno, oxígeno también, pues lo puede ser aquí o en el IER, hacer también la geoquímica, porque sí lo vas a necesitar, para... Sí, de hecho está publicado ya. Si quieren, o sea, la mayoría de los datos que presenté ya están en un trabajo que salió hace 2 meses en Geothermics. Entonces ahí, si quieren ahondar un poco más en la discusión o los datos también están ahí disponibles. Muy bien, René. Sí, bueno, yo coincido con el doctor González Partida que los datos bellos, pues casi no hay en México y eso es muy importante y te felicito por eso. Pero yo tengo un problema con la profundidad del sistema, o sea, y es una pregunta genuina, ¿no? Así como la corteza y el granito son productores de calor, también son materiales refractarios, ¿no? Y un sistema hidrológico, así como el que presentas, no necesita más que 800 metros a 1 kilómetro para que tengan esas temperaturas. Entonces, la pregunta es, ¿tienes idea de la profundidad del sistema, o sea, el sistema hidrológico? Porque pones granitos y sí, pues sí son 20, 40 kilómetros, pero el agua realmente no viaja tanto, o sea, no, de hecho, pues para eso es el tiempo, ¿no? Ajá. Ajá. El MT tenía precisamente ese objetivo, ¿no? Y pues sí, o sea, se ve más o menos hasta los 100 metros, donde está la parte conductiva que podríamos asociar al reservorio. Entonces, si los granitos son a profundidad, pero también son refractarios, ¿cómo llega ahí ese calor? O sea, esa es una pregunta genuina. Sí, de hecho, o sea, la hipótesis es como en los otros sistemas de Australia y Francia tienen siempre un sedimentos encima, ¿no? Que son la parte sello que hace que se quede concentrado el calor. Aquí tenemos más o menos 600 metros de sedimentos que cubren los grábenes. Entonces nosotros pensamos que el hecho de que existan estas sucesiones sedimentarias de baja conductividad térmica pues hace que se concentre el calor en esa región. O sea, el sistema geotérmico está pensado que podría interpretarse de esa manera. Sí. Y que es la parte aparte donde está toda la parte fracturada, ¿no? O sea, donde están los sistemas de fallas. Las fallas no son tan profundas, o sea, llegan en función de su longitud, tienen 4 kilómetros, 5 kilómetros de profundidad máxima. Entonces, sí, no es como el Rin, por ejemplo, que tiene esas grandes fallas todavía mucho más importantes, pero también juega un papel importante el hecho del sistema San Luis de Peruanos, ¿no? Ese es un sistema muy grande, se aporta a todo México. Y otra pregunta para que me aclares. En el modelo tienes que el helio 3
está directamente, o sea, abajo, llega del manto, exactamente del área de estudio. Hay la posibilidad de que ese helio 3 provenga de fallas dísticas, es decir, no del manto que está exactamente abajo, sino de un manto que esté lateralmente, o sea, y que llegue, o sea, si estás ahí, que llegue a Zacatecas, ¿no? Sí, de hecho, O sea, pones el modelo que está exactamente abajo, entonces yo creo que es más el manto que está a un lado. sí, de hecho se me fue hablar de eso, pero ahí están estos perfiles que ha hecho el doctor Nieto, por ejemplo, de la parte de la mesa central, donde se ve que la Sierra Madre Occidental está, la corteza está engrosada en esa parte, y hacia el límite, de hecho ahí donde está el sistema San Luis Tepehuanes, pues la corteza se hace más, menos, el límite inferior es más somero, ¿no? Entonces, de hecho, sí, en el artículo que nosotros publicamos mencionamos eso, que más bien se debe a que hay una parte que está más levantada hacia la parte de la mesa central y esa es la fuente. Sí. Sí. Muy bien. ¿Hay tiempo para una pregunta más? A ver, aquí los estudiantes que se quieran, tengan alguna duda. Si no hay un comentario. Así nada más antes de ver si alguien tiene aquí alguna pregunta. ¿No? Doctor. Mira, es que curiosamente, fíjate que en Oaxaca hicimos un análisis igual, parecido, y las manifestaciones geotérmicas están las de allá ligadas a la falla de Oaxaca que limita los terrenos y al Cholapa, ese es ahí donde se limita, que se mete a Guerrero. Incluso en Guerrero también tenemos así, casi esas temperaturas, ¿no? Y bueno, más están ahí como, a lo mejor un prospecto, pues quiere ser tu corazón o algo así. Sí, o sea, de hecho, el punto es conocer que el problema es de poder hacer o de limitar hasta dónde son las zonas productoras de calor, porque como vieron aquí, puede, dentro de un mismo granito puede haber que el centro es muy productor de calor y la periferia ya es nada. De hecho, hicimos un experimento con el granito de Peñón Blanco, que está aquí en Zacatecas, un granito de 54 millones de años, un granito de moscovita. Sus zircones tienen hasta 3% de uranio, ¿no? Entonces pensamos que podría ser un granito que iba a tener alta producción de calor. Entonces ya cuando medimos con esta cosa del aparatito pues no, o sea, el uranio, torio y potasio es así lo más normal del mundo, pero sus zircones sí son muy enriquecidos en uranio, porque de hecho el uranio y el torio se concentran en los minerales accesorios, no están ahí en la matriz de la roca. Bueno, pues yo creo que si quieren le seguimos después, pero ahorita para que ya vayan a disfrutar su viernes. Le agradecemos a Juan Carlos gracias la ponencia y pues nos vemos el siguiente viernes, ¿vale? De hecho,